En nuestro espacio de conversaciones, Elizabeth, nos sentamos para hablar de literatura infantil y juvenil. ¿Por qué crees que lo estamos haciendo nosotros? Porque yo creo que la literatura infantil y juvenil, aunque no se le da la importancia que debería, es muy necesaria, porque los niños tienen que desde pequeños aprender lo que significa un libro, conocer el olor de un libro nuevo, que para mí es súper mágico, y despertar esa creatividad y esa curiosidad y todas esas historias que pueden vivir a través de sus páginas, enseñarlos a pensar de otra forma también a través de los libros. Y hablando de todo eso, ¿a qué sabe la luna? Pues mira, la luna sabe lo que tú quieras que sepa. Puede saber a queso, a besos, a sueños, a ilusiones, a mar. ¿A qué quieres tú que sepa la luna? Es que como a veces te he visto firmar Elizabeth Luna, pues quería saber un poco por qué, ¿no? Si tenía que ver algo con ese relato o con otra historia. Porque yo creo que en la luna está toda la magia que no somos capaces de ver con el ojo humano. Todos solamente vemos el satélite precioso, pero yo creo que dentro, creo que la luna está llena de todo eso que anhelamos, ¿no? De todos esos sueños que tenemos y que salen por la noche, la luna sale de noche, ¿no? Y encima es cuando estamos como con la sensibilidad más a flor de piel y están todos esos sueños ahí. Yo quiero pensar que los míos también están ahí, esperando a ir cumpliéndose poco a poco. Y es por eso por lo que quizás tú te acercaste a la literatura infantil, para descubrir, lo cantaba Aute, la cara oculta de la luna, el giraluna. No se giraba al sol, decidió mantenerse para descubrir la cara oculta de la luna. ¿Tú también quieres buscar la cara oculta de la luna con la literatura infantil? Yo quiero buscarlo todo con la literatura infantil, Dani. La luna sería una cosa más. Pero sí, yo creo que es algo que me inspira muchísimo, la luna. Creo que tiene a su alrededor muchísimos mitos, muchísimas cosas por descubrir. Y sí, bueno, mi madre tiene una anécdota de que cuando era pequeña, lloraba mucho. Cuando era bebecita pequeña era muy llorona. Y un día ya la pobre señora, amargada, porque imagínate un niño ahí llorando, llorando, me saca al balcón un poquito, meciéndome y había luna llena y que de repente dejé de llorar. Eso sí, imagínate cuarto menguante y luna nueva a la pobre señora. Pero de repente mi madre dejé de llorar. Pues yo creo que tiene que haber alguna conexión ahí mística, mágica. A mí que me gusta mucho creer en la magia. Yo creo que tiene que haber alguna conexión. Pero la literatura que tú haces es muy real. Está muy pegada a los problemas reales de sus personajes. ¿Y cómo se consigue que la literatura infantil enganche tanto siendo tan mágica y tan real a la vez que no nos confunda? Porque no nos confunde cuando la leemos, ¿no? No, hay, en ese momento sí que yo creo que escribir para el público infantil es difícil, Dani, porque son lectores muy exigentes y a veces los subestimamos. No, un cuento para niños, sí, pero agüita cuando el niño te empieza a desgranar el cuento y dices, tú, madre mía, como autor te quedas como apaleado, ¿no? Dices, este niño me acaba de desmontar todo el cuento. Entonces, ahí sí que aunque me gusta jugar con la magia, porque a los niños les gusta la magia y les gusta creer y necesitan creer, y tenemos que mantenerles esa ilusión y esa curiosidad el mayor tiempo posible. Incluso siendo adultos no podemos perder esa curiosidad, pero sí que es cierto que me gusta también mantener los pies en la tierra cuando escribo para ellos, no tomarles el pelo, que un niño no sienta que le estoy tomando el pelo, sobre todo por los temas sobre los que yo escribo. Yo no puedo hablar de acoso escolar en La Niña de la Luna, por ejemplo, y hacerlo de una forma que un niño que esté pasando por esa situación sienta que le estoy tomando el pelo o que estoy subestimando su dolor. Entonces creo que se puede mezclar, por eso es tan mágica la literatura infantil, creo que se puede mezclar la magia con la realidad y con lo que los niños estén viviendo. En la lección del señor Fonosky, los dos hermanos se van por el hueco de la lavadora en busca de ese calcetín que nunca encontramos cuando lavamos la ropa y se van a un mundo mágico, al país de Ponosky, que Ponosky en eslovaco es calcetín. En ese libro yo trabajo la importancia de respetar los ritmos de aprendizaje, porque uno de los dos hermanos tiene síndrome de Down. ¿Lo hago jugando con la magia? Sí,
pero también manteniendo los pies en la tierra de que el mensaje quede claro. Hay que respetar los ritmos de aprendizaje y que aprendamos a ritmos diferentes no nos hace ni mejores ni peores, nos hace únicos. Entonces, el mensaje me gusta que quede claro, real y con los pies en la tierra por respeto a los niños. Ay, a los niños los respeto muchísimo. Eres maestra y eres psicóloga. ¿Cómo la psicología aparece en la literatura infantil o en tu literatura? ¿O es la literatura la que atrae a la psicología? Eso es una buena pregunta. Y yo creo que es bidireccional. Creo que la psicología atrae a la literatura y la literatura atrae a la psicología. Eh, a mí- bueno, sabes que soy una fiel defensora y creyente de la biblioterapia. Yo creo que a través de los libros se puede trabajar cualquier cosa. Puedes, no sé, un niño tiene un problema de autoestima, pues me iría al álbum ilustrado Guapa. Hay que trabajar pues el autoconcepto, la seguridad en sí misma, respetar los límites del otro y los tuyos propios. Me iría a tu álbum La pirata más feroz del mundo. Yo creo que a través de los libros se pueden trabajar infinidad de valores, de habilidades sociales, de sentimientos, de emociones. Entonces, pensar si viene antes la psicología o la literatura es como pensar que vino antes, si el huevo o la gallina. Entonces los libros sanan. Los libros sanan. Los libros sanan. Yo estoy totalmente convencida. A mí me salvaron la vida los libros, Dani. En los momentos más duros de mi vida los libros han estado presentes, en los más bonitos también. Sí. Pero ese momento, yo creo que todos los que somos lectores lo hemos sentido, de tener un mal día, llegar a casa, darte una ducha y refugiarte en una novela que te tiene enganchadísima, ese momento de paz, para mí eso es un instante de felicidad. Es como todo está bien cuando estoy con un libro, todo está bien. Y al fin, y te das cuenta cuando terminas de leer o cuando ya te vas a ir a dormir de que todo está bien, de que tampoco ni tan mal. Hay como esperanza. Yo creo que los libros son una puerta a la esperanza. Y eso la literatura infantil lo enseña, para que luego los adultos puedan rescatar todas esas herramientas para que cuando se vayan a la cama por la noche piensen que tampoco ha estado tan mal. O sea, los niños, las niñas pueden aprender todo eso, lo aprenden a través de la literatura infantil. Mira, podría decirte, claro, pero no estaría siendo del todo sincera. Me encantaría que fuera así. Es más, creo que debería ser así, pero la realidad es que a veces pasamos por la literatura como casi que de puntillas y porque es un recurso educativo que tenemos que trabajar y ya, pero nos olvidamos de sumergirnos en la literatura. Yo sinceramente creo que, y a lo mejor estoy tirando piedras sobre mi propio tejado, pero que los docentes deberíamos sumergirnos más en la literatura, que los niños nos vean que la literatura nos arrolla, nos baña y que nos vean esa felicidad, ese vello erizado, porque es como ellos van a decir, contra, aquí pasa algo muy mágico, yo voy a leer. Y sin embargo, no sé por qué razón, pasamos como un poco de puntillas y no nos detenemos a transmitirles verdaderamente toda esa emoción que yo estoy segura que también tenemos los adultos. Lo que pasa es que como ser adultos es una trampa, porque yo creo que es una trampa, perdemos un montón de la magia, no sé por qué, pues a veces no transmitimos, no digo que todos, ojo, no digo que todos los adultos, pero a veces en ocasiones pues no transmitimos todo el sentir que deberíamos, que se relaciona con la literatura. No sé si escribimos para el niño que llevamos dentro o escribimos para el adulto que queremos ser. Cuando un adulto se acerca a la literatura infantil y juvenil y la descubre, y eso lo hemos vivido los dos, el descubrir un libro que no fue escrito para nosotros, y nos sentimos tan identificados, crecemos con ese libro, pero el adulto, ¿cómo hace ese camino? ¿Lo hace para descubrir el adulto que quiere ser o para reencontrarse con el niño que dejó? Yo creo que para encontrarse con el niño que dejó. De hecho, una vez una maestra de un cole me hizo un comentario muy lindo. Salía de su colegio porque había ido a hablar de la Niña de la Luna y me dijo, tú no escribes para niños. Y yo la miré como, uy, a ver. Me dice, tú escribes para el niño interior de los adultos. Y yo la miré y ese momento que tú dices, cualquier cosa que diga lo va a estropear. Digo, joder, pues Sí. probablemente, y yo creo que para el niño interior, sí. ¿A ti te pasa eso cuando tú escribes? ¿Haces también ese recorrido sobre tu persona para saber qué quieres comunicarle a los demás? ¿O te abstraes y te alejas un poco de lo que tú eres?
de tus circunstancias personales. No, yo creo que eso es muy complicado, o sea, en mi caso sería muy complicado abstraerme de mis circunstancias personales o de mi recorrido vital. Eh, yo siempre escribo pensando en qué me gustaría que me contaran a mí o qué me gustaría que me hubiesen contado a mí, ¿no? Si me voy a la Eli de 8 o 9 años, ¿qué me hubiese gustado que me contaran sobre el acoso escolar? Entonces pienso, pues quizá eso es lo que necesite un niño de 8 años, porque al final el niño interior es el niño interior y está ahí, latente, ¿no? A veces los adultos pues intentamos silenciarlo porque lo que nos dice no nos gusta y porque a veces intenta rescatar la verdadera esencia. Yo creo que el niño interior es la verdadera esencia de cada persona y por las circunstancias, por la vida, por lo rápido que vamos, pues es como ahora no me estés molestando. Hay un libro que se llama La princesa que creía en cuentos de hadas y lo refleja muy bien porque Victoria es la princesa, la futura reina, y luego está Vicky, que es su niña interior, y están todo el rato, Vicky quiere siempre salir, hablar, comunicarse con Victoria, le explica el mundo de otra forma, y Victoria, que se está haciendo grande, todo el rato le está diciendo, cállate Vicky, que si hacemos eso, esto no lo puede hacer una futura princesa, esto no lo puede hacer una futura princesa, ¿no? Y Vicky realmente es la verdadera esencia, ¿por qué no podemos hacer esto si es normal, si está bien? Pues yo creo que a los adultos nos pasa un poquito eso. Entonces no consigo despegarme de mis situaciones vitales y escribo. También además yo creo que es un acto de humildad y generosidad por parte del autor, escribir desde sus dolores y desde sus heridas para comunicar y conectar con el niño. Entonces no sabría despegarme para poder escribir porque entonces creo que ni siquiera sería mío el resultado. Entonces, Elizabeth, cuando alguien se acerca a una librería y elige, y un niño, una niña dice, me quiero leer esto, ¿cómo, cómo se encuentra lo que el escritor, la escritora quería plasmar y lo que el lector quiere encontrar o piensa que va a encontrar? Yo creo que muchas veces los libros nos eligen. Sinceramente te lo digo, a veces entras a una librería y empiezas a pasear, a mirar títulos y de repente hay uno que tú dices, ay, por la razón que sea, por una vibración, por llámalo como quieras, pero creo que el libro te elige. Y luego el lector también decide qué quiere que le cuente el autor, porque el autor cuenta una cosa y luego el lector decide qué es con qué se quiere quedar él o cómo lo interpreta. A lo mejor yo estoy viviendo una determinada situación y a mí me interesa que a ese personaje lo que le esté pasando sea algo que resuene con lo mío. El lector también no somos pasivos los lectores, somos activos en la lectura y yo interpreto lo que quiera y lo que también me venga bien a mí en ese momento para poder tener esa unión o poder tener ese camino que sea bidireccional, el libro conmigo y yo con el libro. Claro. No sé si me he Sí, que se haya equilibrado el recorrido que hace el lector con el recorrido que ya ha hecho la persona que ha escrito el texto, para que haya un encuentro. Sí, y ese encuentro es súper bonito. Y a veces, yo no sé si a ti te ha sucedido, cuando conoces a algún escritor de un libro que te has leído y le dices, ay, pero es que en este momento a mí me recordó a cuando yo, y el autor te mira con cara de, yo no quería decir eso, pero bueno, pero da igual, porque al final el libro cuando ya está editado y sale a la calle es del lector, deja de ser de los autores, esa pérdida que tenemos que vivir los autores, que duele, pero sabes que después va a ir a mano de los lectores y es maravilloso, pues al final el lector hace el libro suyo y lo interpretó como yo quiero interpretarlo. Y si la lectura es capaz de salvarnos la vida, ¿qué hace la escritura? Ah, no, por supuesto. Claro, yo digo, porque estábamos hablando de la lectura, pero la escritura también es una forma de salvarnos la vida. De hecho, en muchas ocasiones cuando estoy trabajando con adolescentes, que es un momento vital de bastantes revolturas, de bastante confusión, de un montón de preguntas existenciales, yo siempre digo, escribe. Y además, siempre les digo, si no te sale empezar a escribir en primera persona, invéntate un personaje. Ponle un nombre, una forma de ser, un aspecto físico y que las cosas que te pasan a ti le pasen a él. Y verás como cuando lo vas narrando, cuando lo vas escribiendo, vas a empezar a distanciarte y a relativizar ese problema que tú ves tan grande, que ya no te pasa a ti, sino le pasa a él. Y lo ves desde fuera, con otra perspectiva. Entonces yo creo que la escritura, bueno, de hecho de ahí la escritura terapéutica, es medicina para el alma, o sea, medicina para el alma. ¿Qué le pides a un libro? Que no me tome el pelo. Que no me tome el pelo, eso sería lo primero, porque creo que los escritores nos debemos a los lectores y aunque se escucha mucho esa frase de no, yo escribo para mí, sí, es real,
pero sabes que luego el libro va a llegar a alguien, salvo que sea un diario personal, pero si publicas, si editas y publicas, va a llegar a alguien. Y yo, de verdad, que me siento con una responsabilidad tan grande para con el otro, que lo primero sería, me puedo equivocar y puedo patinar, pero no tomarle el pelo. Sabes que Pero si un papá, una mamá o un paciente te dice, ¿cómo elijo un libro para mi hijo, para mi hija? ¿Cómo le trasladamos eso? Que estás hablando de honestidad, pero ¿cómo se lo trasladamos para que el comprador, vamos, ¿no? Sepa cómo diferenciar cuando el libro me está engañando o cuando es honesto con el lector? yo creo que cuando, sobre todo cuando hablamos de niños, tenemos que conocer sus gustos. Es importante porque todos queremos que nuestros hijos y nuestros alumnos y que nuestros sobrinos que lean, ¿no? Todos queremos que las personas que están a nuestro alrededor lean, pero a veces nos olvidamos de qué le gusta. Entonces, preguntarles qué les gusta, porque yo conozco mucha gente que dice, no, es que a mí antes no me gustaba leer porque no habían dado con un libro que les llenase. Claro, si te obligan, toma, léete esto, pero es que a lo mejor esto no resuena conmigo, pues a lo mejor le gustan los cómics, a lo mejor le gusta la poesía, que hay muchos niños a los que les gusta la poesía, a lo mejor pues la intriga, ver qué les gusta. Luego creo que es muy importante ir con los niños a las bibliotecas. Las bibliotecas tienen que ser un espacio que los niños conozcan desde pequeñitos. Ir, tener su carnet de biblioteca, ¿no? Que yo le llamo el carnet de viajeros, porque te permite viajar a cualquier sitio y conocer a muchas personas. Pues que tengan su carnet, que puedan sacar un libro, llevárselo a casa. Eso es otra de las... Lo primero es saber su gusto, visitar las bibliotecas. Y luego, ¿qué queremos buscar realmente? Si, ya si nos vamos a una parte un poco más, entre comillas, terapéutica, pues no, es que mi hijo está con muchos miedos, ¿vale? Pues vamos a ver qué tenemos en bibliografía de cuentos relacionados con esa emoción. Y, leer con el niño los cuentos. A veces le decimos, toma, pero la magia realmente cuando son sobre todo muy pequeñitos es leer acompañados, leer con. Y yo creo que los libros se tienen que leer con. Y es más, creo que aún de adultos leemos con. Te cuento una anécdota. Por la noche, mi marido y yo, cada uno leyendo su novela. Y yo le digo, ya, ya, mira. Y resulta que el personaje le acaba de suceder o él está leyendo y me dice, mira qué frase. Estamos leyendo con. Cada uno está en su libro, pero necesitas compartir eso que está pasando en tu libro. Entonces los libros me encanta que se lean con. Obviamente después como adultos tenemos muchísimas lecturas solitarias, pero sí que yo siempre les recomiendo a los papis que lean con hasta que los niños ya después despeguen solos, porque a los niños les encanta que le cuenten cuentos o que lean con ellos. Hay un libro que ahora mismo no recuerdo el título, pero que habla precisamente de eso, de un papá que lee con su niña, con su hija, y cuando se quedan dormidos le dice a la niña que es porque viene el duende verde y que cuando el duende verde llega tienen que dormirse para que el duende haga sus trastadas. La niña llega un momento que descubre que el duende verde no existe, que el duende verde es su padre, pero aún así se hace la tonta porque lo que quiere es mantener esa lectura con el papá. Lo que me ocurre siempre cuando tenemos estas conversaciones, y lo he comentado en otras veces, es algo que has hablado de la palabra magia, es el rostro, la mirada, cuando la gente habla de lo que le entusiasma, de la literatura infantil, de esos libros que nos han acompañado. Además, tiene un prefijo muy bonito que es el Asia. No es solamente compañía, es una compañía que se dirige hacia algo, hacia alguien. Nos gustaría que compartieras con nosotros qué libros te acompañaron cuando tú eras una niña. ¿Con qué libros creciste? Bueno, pues mira, yo siempre recuerdo que mi madrina, yo no sabía ni leer, el primer libro que llegó a mis manos fue 365 días, un cuento para cada día del año. Yo no sabía leer, pero yo obligaba a mi hermana, la pobrecilla, a que me leyera un cuento todas las noches, porque además el libro era súper bonito, era grande, era una edición muy linda y me iba contando las historias. Luego, siempre recuerdo con mucho cariño la Bruja Mon. La Bruja Mon, que los niños le hacían un montón de trastadas, era del barco de vapor. Recuerdo con muchísimo cariño también a Panceta y Borja,
era el libro con el que aprendimos a leer y luego aparte era otro libro. Pancete era genial, era un oso de peluche, pero Borja vivía todas las aventuras con él y si no iba al cole porque estaba malo, en su casa con sillas hacía un tren y Pancete era el señor que llevaba el tren. Bueno, pues también ese libro. Luego me acompañaron muchísimos clásicos. Muchísimos clásicos. Esto, la polémica que hay ahora con Roald Dahl, yo la verdad que no lo entiendo porque yo crecí con esos libros y nunca se me ocurrió insultar a un compañero, no, entendía que era el cuento y era la voz de ese narrador que estaba en el cuento. Y ya luego también pasó una cosa y fue la siguiente, que llegó un momento en el que me empezaron, no a aburrir, sino necesitaba más. Entonces me colaba en la habitación de mi hermana y le pillaba libros de adultos. Y me acuerdo que con 10 años le pillé un libro y el título se llamaba Luis. Y era un libro extremadamente duro porque contaba la biografía de un hombre que, bueno, tenía una serie de adicciones, había fallecido y hablaba de su entorno. Imagínate con 10 años, yo pasaba de un jamón, dijo la bruja jamón, a todo lo que se había contado allí. Bueno, pues en el cole me mandaron a escribir un cuento y ¿qué hice yo? Vomité el libro. Y bueno, me llamaron a mi madre, ¿qué está pasando? ¿De dónde sale esta historia? Esta niña, ¿cómo sabe que determinadas cosas que no? Bueno, y mi madre, y yo, no, es que me leí este libro, mi madre súper enfadada, y entonces ahí dice la maestra, no te preocupes, mira, yo le voy a mandar otros libros más para su edad. Y así, con especial, es que recuerdo leer libros más avanzados a la edad que tenía. Querido Nadie también, me acuerdo que me lo leí con 11 años y ese libro me marcó muchísimo, era de una adolescente que se había quedado embarazada, imagínate lo mal visto que estaba, una adolescente embarazada y le escribía una carta, o sea, una carta al mes a su hijo, empezaba Querido Nadie, para cuando el niño naciera, pues tener como ese recorrido, ¿no? De su embarazo, de sus miedos, de los juicios de la sociedad, porque era una adolescente. Ese libro también me marcó mucho y me lo leí con 11 años. Así que, no sé cuántos, muchos libros me marcaron. Nos vamos a despedir, pero te voy a hacer una última pregunta, comentario, y vamos a cerrar con tu respuesta, porque en toda esta conversación he encontrado un denominador común en todas tus respuestas. Mire, hemos escrito en compañía, pero tú cuando hablas de la lectura has hablado de leer en compañía. Cuando has hablado de descubrir nuevos libros, has hablado de la importancia de que ese proceso sea en compañía. Cuando has hablado de la escritura, has hablado de en compañía. Cuando has hablado de encontrarte con el lector, también has nombrado la palabra compañía, del encuentro. No sé qué valor tiene esas dos palabras para ti, encuentro y compañía, en compañía, en el ámbito de la literatura infantil y juvenil. Pues mira, cuando a ti algo te apasiona mucho, ¿no quieres compartirlo con todo el mundo? Sí. Pues yo creo que viene de ahí. Me hablas de la literatura infanto-juvenil, pero es que me pasa como adulta. A veces yo llego a mi trabajo y le digo a una compañera, me estoy leyendo una novela, pero ¿qué novela? Y mi compañera me mira como, buenos días, Eli. Pero porque necesitas transmitirle al otro toda esa pasión que tienes dentro, ¿no? Porque me la voy a quedar para mí sola, pero sí es fantástico, tengo que compartirlo con los demás. Entonces yo siempre he entendido la literatura y la escritura como es, ojo, y tú lo sabes, la escritura es más solitaria. Sí. Porque es un oficio más solitario, pero aún así esas vivencias y eso que tú te llevas de tus propios personajes también necesitas compartirlo con otro. Y a mi personaje le está pasando esto. Entonces yo creo que el resumen es, nos necesitamos del otro. Bueno, pues nosotros necesitamos seguir teniendo conversaciones de literatura infantil y juvenil. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias, Dani.